Un cordial saludo de parte de Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez a todos nuestros hermanos y amigos que tan fielmente nos han seguido en esta serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Queremos pedir disculpas por el tiempo transcurrido entre un estudio y otro en la secuencia de los últimos estudios de la serie, pero la desescalada de la cuarentena nos ha robado el tiempo libre que anteriormente disponíamos. Más en la voluntad de nuestro Dios, continuamos analizando del capítulo 4, el versículo 17 en esta oportunidad, en donde nos quedamos en el estudio anterior. El versículo 17 nos dice el apóstol: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vimos ya la primera parte de este versículo y nos quedamos analizando la segunda frase de él, donde dice el apóstol: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Antes de entrar de lleno en la continuación de nuestro estudio, vamos a hacer una breve introducción necesaria para una mayor comprensión de lo que estamos tratando aquí, acerca de la visión que las tres grandes escuelas de interpretación de las profecías tienen sobre cuándo es que ocurre este evento. Seremos arrebatados, el rapto, la venida del Señor, en relación al futuro periodo de la tribulación de 7 años y también el periodo milenial. Estas escuelas de interpretación profética son el postmilenarismo, movimiento que nace hace unos 300 años, cuando un hombre llamado Daniel Whitby, que era unitario, nombre de los que sostienen la creencia en la unidad de Dios, pero negando específicamente la Trinidad, así mismo como la deidad de Cristo, columnas capitales del cristianismo, un señor algo hereje, quien introdujo una idea relativamente nueva en la enseñanza profética. Afirmaba que el Evangelio sería predicado en todo el mundo con un éxito tan creciente que eventualmente el mundo entero sería cristianizado y que todos llegarían en un sentido u otro al conocimiento de Cristo. Pensaba que por medio de la predicación del Evangelio se establecería una civilización cristiana en todo el planeta y se alcanzaría el nivel de paz y justicia universales predicho por los profetas. Anticipó que este tiempo de paz, justicia y bendición bajo el Evangelio continuaría por 1000 años, es decir, un milenio de tiempo. Al final de ese periodo, Whitby creía que Cristo regresaría y por lo tanto su regreso sería postmilenario. Post, preposición que significa detrás de o después de. O sea que el regreso de Cristo sería después del milenio. En su mayor parte, el postmilenarismo es una teoría descartada hoy. La interpretación postmilenaria de la Biblia no está de acuerdo con la Biblia ni con la historia. No hay evidencia de que el mundo se esté moviendo hacia una aclamación universal del Señor Jesucristo. Para todos los efectos prácticos, esta opinión puede ser desestimada. Aunque en años recientes ha resurgido una nueva variedad, conocida con nombres diferentes: teología del dominio, teonomía, reconstruccionismo y una nueva forma que se encuentra en el movimiento carismático, el reino ahora. Otra escuela de interpretación profética es el amilenarismo. El prefijo a, que encabeza el término, denota privación o negación. Por lo tanto, amilenarismo es el término que se le da a la visión no milenaria del concepto de aquellos que niegan que alguna vez habrá un reino de Cristo milenario o un milenio en la tierra. Fue popularizado por un padre católico romano llamado Agustín de Hipona, o mejor conocido como San Agustín, que vivió en los siglos IV y V. Creía que el único milenio que habría existido era el milenio en que él vivía. Esto dio comienzo a la creencia popular de que el milenio es esta época presente,
entre la primera y la segunda venida de Cristo. Agustín, sin embargo, vio tanto pecado, paganismo, incredulidad y oposición a Dios, que tuvo que admitir que no habría paz ni justicia universal en la tierra en sus días. Ciertamente era obvio para cualquiera que las condiciones milenarias representadas en la Biblia no se estaban cumpliendo en ningún sentido realista. Entonces Agustín lo que hizo fue que espiritualizó las profecías relacionadas con el milenio y, de hecho, eliminó su cumplimiento literal. Es por eso que este punto de vista se conoce como la posición amilenaria o no milenaria. De acuerdo con este método de interpretación de la profecía, cuando Cristo regrese, no introducirá un milenio, sino que, en cambio, marcará el comienzo del estado eterno de inmediato. Si este punto de vista fuera cierto, no habría entonces un reinado de Cristo de 1000 años en la tierra después de su segunda venida. El premilenarismo, opuesto a esta negación del milenio de los amilenaristas, tenemos la visión premilenaria. El prefijo pre indica anterioridad, que era la creencia de la iglesia primitiva del primer siglo. La posición premilenaria afirma, en pocas palabras, que Cristo regresará al mundo antes del establecimiento del reino milenario. Muchos creemos, al igual que el apóstol, que Cristo regresará para llevar la iglesia al cielo primero. Seremos arrebatados, del griego arpazo, que significa tomar de repente y con vehemencia, a menudo con violencia y velocidad o rápidamente y sin previo aviso. Esto será seguido por un momento de grandes problemas en el mundo, el periodo de la tribulación de 7 años, mientras la iglesia está en el cielo con el Señor. Después de este tiempo de problemas, Cristo regresará a la tierra con la iglesia para establecer su reino milenario. Desde el punto de vista del retorno premilenario, cuando Cristo regrese para establecer su reino, Él llevará a este mundo a un lugar de paz y justicia por medio de su poder y presencia. Él gobernará por 1000 años y se cumplirá el reino prometido en la tierra, del cual Cristo será rey. Como gobernante absoluto, castigará el pecado mientras actúa con perfecta justicia. No habrá pecado abierto, permitido, y el mundo entero estará lleno del conocimiento del Señor. En otras palabras, la idea de un regreso premilenario de Cristo representa a Cristo regresando primero y después de eso el período milenario, su reino en la tierra, que seguirá y durará 1000 años. Creemos, como John Walvoord, teólogo cristiano, autor de más de 30 libros centrados en la escatología, entre ellos uno titulado La pregunta sobre el rapto, que solo el punto de vista premilenario le confiere un sentido real a toda la palabra de Dios. Las grandes profecías dadas en las Escrituras acerca de Israel, los gentiles y la justicia y la paz en la tierra nunca se entenderá a menos que estén vinculadas con la enseñanza del regreso premilenario de Cristo. Y así continúa diciéndonos el apóstol, en las nubes. La preposición en significa no dentro, sino en medio de las nubes, rodeándonos y animándonos como un carro triunfal. Mateo nos dice que una nube de luz en la transfiguración los cubrió y una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17, 5. Hay algo maravilloso y místico en las nubes, la mitad del cielo y la mitad de la tierra, que le sirve para ser el medio de tales eventos. Prestan sus cubiertas etéreas
para formar la cortina y el dosel de esta gloriosa reunión. Lo que pertenece a las nubes no es menos real que si se establece en tierra firme. La nube es el símbolo de la presencia divina. Además, es una de las razones por las que entendemos que hay diferencia entre el rapto y la aparición de Cristo, tal como refiere Judas, que profetizó Enoc, padre de Matusalén, sobre la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Nos dice en Judas 14, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. O también la descripción de Zacarías, de una de las últimas batallas de la campaña del Armagedón, que concluye diciendo, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14:5. En el rapto, el Señor viene a buscar a su iglesia en el aire, dado que ella es su pueblo celestial. En cambio, en su aparición visible, Él vuelve a la tierra, al monte de los olivos, por Israel, porque este es su pueblo terrenal, tal cual como afirma Zacarías en el capítulo 14 y los versos 4 y 5, donde dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Continúa el apóstol, para recibir al Señor en el aire. Recibir, del griego apántesis, en la cultura griega, esta palabra tenía un significado técnico para describir las visitas de dignatarios a ciudades donde los visitantes se encontrarían formalmente con los ciudadanos o una delegación de ellos que habían salido de la ciudad para este propósito y luego serían escoltados ceremonialmente de vuelta a la ciudad. Apántesis, se usaba a menudo para sugerir la reunión de un dignatario o un rey, una persona famosa, describiendo a las personas que se apresuraban a encontrarse con el que venía. En el aire, del griego eis aer. Aer es la atmósfera con las nubes. Aire, el aire celestial que rodea la tierra. La reunión con el Señor tiene lugar en el aire, entre el cielo y la tierra. En 5 de sus 7 ocurrencias en el Nuevo Testamento, la palabra aer significa la atmósfera. Reginald Sauer, maestro de Biblia y autor de numerosos libros, comenta, y cito, las escrituras presentan 6 raptos. 4 ya han tenido lugar. Quedan 2 por venir. Este libro examinará uno de esos raptos. Será un evento futuro importante predicho en la Biblia, a saber, la venida de Cristo para llevar a su novia, la iglesia. La mayoría de los teólogos llaman a este el rapto, del verbo latino rapto, que significa apoderarse y llevarse, porque 1 Tesalonicenses 4:17 declara que la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire. Otros teólogos han llamado a este evento la traslación, tomando ese nombre de la palabra latina traslatio, transporte, transferencia, porque Cristo transportará a la iglesia
de un lugar a otro en ese momento, decía Shower. Y concluye este verso 17, el apóstol, y así estaremos siempre con el Señor. Como alguien dijo, lo importante no es el lugar, sino el hecho de la unión permanente con el Señor. Donde quiera que esté el Señor, allí estará su iglesia glorificada. Todo el contenido y todo el valor del cielo, todas las bendiciones de la vida eterna, es abrazado por Pablo en el único pensamiento de estar unido con Jesús, su Salvador y Señor. Esta será la culminación de la dicha eterna. En resumen, si uno interpreta las Escrituras literalmente, sería prácticamente imposible ignorar la clara enseñanza de Pablo sobre el rapto, uno de los eventos más monumentales en toda la historia humana. Y concluye este capítulo el apóstol en el versículo 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, del griego hoste, partícula conjuntiva que se usa con el significado de por tanto, de modo que, por esto, para expresar el efecto o resultado de cualquier cosa. O sea que, en base a lo que se les acaba de decir, deben consolarse mutuamente, es lo que dice el apóstol. Tengamos en cuenta que Pablo no dice que esta verdad debería inspirar y estimular grandes debates, sentimientos del corazón, palabras hirientes de reproche o reprensión, etc., sino consuelo, consuelo continuo, los unos a los otros, porque estamos del mismo lado. El verbo alentaos, el griego parakaleo, significa literalmente llamar al lado de uno. Para, al lado, kaleo, llamar. De ahí se traduce o bien exhortar o consolar, animar. El verbo alentaos está en modo imperativo, por tanto, es un mandamiento para hacer de esta mentalidad alentadora un estilo de vida. El consuelo en este versículo es prácticamente sinónimo de la idea de fortalecer. Tenemos una bendita esperanza que compartir y seguramente es razonable que no nos afligiremos como los demás que no tienen esperanza cuando nuestros seres queridos mueran, es decir, duerman en el Señor. Alguien dijo muy acertadamente: las despedidas son la ley de la tierra, las reuniones son la ley del cielo. Y concluye el apóstol Pablo: alentaos con estas palabras. El consuelo que se experimenta radica en las mismas palabras que Pablo les ha dado. Estas mismas palabras contienen no solo el antídoto para su dolor, sino que proclaman un mensaje de aliento y esperanza. Hay un consuelo sólido en estas palabras para los creyentes cuando se paren junto a la tumba de sus seres queridos. Su rico consuelo contrasta notablemente con la insuficiencia del consuelo que el mundo pagano tiene para ofrecer en esa hora. Dicen los hermanos Ergun y Emir Caner en su libro Desenmascaremos el Islam, un estudio profundo de las costumbres y creencias musulmanas, y cito: la pregunta final en cualquier religión recae en la vida eterna después de la muerte. ¿Qué debo hacer para ir al cielo? En el Islam, la respuesta a esta pregunta permanece tan misteriosa y compleja como el fundador de la religión, Mahoma. El Corán insinúa que el creyente en Alá
puede estar confiado de su destino final, pero no existe garantía, ni siquiera para el más justo. De modo que los musulmanes luchan con todas sus fuerzas para llegar al paraíso, pero temen de forma constante que Alá juzgue su arrogancia y los envíe al infierno. Qué triste, desesperanzadora esperanza. Pero qué grandiosa es la esperanza de los cristianos, aquellos que por fe hemos aceptado el sacrificio de Cristo como único medio de salvación. Bueno, hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que estos estudios hayan servido, entre otras cosas, como consuelo y esperanza en estos tiempos en que particularmente el COVID-19 amenaza nuestras vidas y que la muerte ha tocado posiblemente a la puerta de algún familiar o amigo nuestro. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Amén.